Es un gusto estar en la universidad y además es un placer estar en el marco de una actividad relativa con la ciencia y una ciencia hecha y mirada y vivida desde la región. Me parece particularmente relevante. Además, es muy grato estar en la Universidad de Antofagasta. Me une una amistad, un cariño, una fraternidad con esta universidad. Tengo particular cariño y respeto por su equipo directivo, especialmente por su rector, a quien estoy siempre disponible para colaborarle en lo que esté a mi alcance y además compartir esta vivencia de la nortinidad en la aventura de vivir y hacer ciencia. No voy a usar ningún material de apoyo, quiero invitarles a que reflexionemos juntos. Voy a partir despejando de base el tema central de lo que quería exponer para concentrarme en lo accesorio, que yo lo considero sustantivo. No voy a hacer ningún alegato respecto de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología en Chile, porque doy de gratuito que Chile requiere de una vez por todas un Ministerio de Ciencia y Tecnología, un Consejo Superior donde converja la ciencia, la política, la sociedad civil y donde se tomen las decisiones estratégicas respecto del curso de acción a seguir, donde se fijen las políticas, donde en general se haga el diseño y la visión prospectiva. De tal manera que parto despejando ese punto y me va a ahorrar mucho tiempo de reflexión porque yo he llegado a la convicción de que Chile no puede continuar con una institucionalidad tan frágil, tan inestable y además tan poco sustantiva respecto de la decisión que debe tomar y los recursos con los que debe operar. Y ahora quisiera decirles que me quiero concentrar en una reflexión respecto de lo que yo considero dos aspectos fundamentales. Por un lado, los problemas estructurales de la ciencia y la tecnología en Chile, y por otro lado, quiero invitarles a pensar en algo que a mí me ha conmovido y me ha provocado y me ha estimulado reflexión durante los últimos meses en forma muy estimulante, diría yo, muy comprometida. Lo primero que quiero señalar es que yo creo que el modelo de desarrollo en nuestro país tiene problemas estructurales que son sumamente serios. Y algunos dirán, bueno, y si tiene problemas estructurales serios, ¿por qué no lo solucionamos? Y esa pregunta yo también me la he hecho, digamos, muchas veces. Y tengo una conclusión que arranca desde la biología, que arranca desde el pensamiento de Maturana y de Niklas Luhmann. Yo he comprobado que el sistema o el modelo de desarrollo, el sistema, repito, o el modelo, es autoorganizativo, es autogenerativo y es autopoiético. O sea, es la esencia del pensamiento. ¿Y por qué podría ser así? Y yo me pregunto si hay un consenso en el país en que debemos cambiar el modelo, ¿por qué no se hace? Bueno, porque el sistema es autoorganizativo, es autogenerativo y es autopoiético. ¿Cómo así? ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, en primer lugar, los que diseñaron este sistema lo pensaron bien. Y por ejemplo, para generar cualquier cambio, o se hace una revolución, o se tiene un consenso sumamente amplio. Así de simple. Pero si usted tiene la mitad más uno, no es suficiente. ¿Y por qué? Porque desde la Carta Fundamental hacia abajo tenemos quórum muy altos. Y en consecuencia el sistema siempre se va autoorganizando, siempre se va autogenerando y siempre es autopoiético. Y se mantiene y se sostiene a pesar de que tenemos cientos de miles de personas en las calles, jóvenes y adultos, reclamando por un modelo y el modelo se sostiene. De tal manera que a mí me parece interesante esa primera reflexión, me parece
que tiene tanta pertinencia con lo que ustedes hacen, con el desarrollo de la ciencia. Son problemas estructurales entonces que tienen esa característica. Dije que voy a hablar de dos temas. Voy a hablar de los problemas estructurales y voy a hablar de lo que yo considero un modelo de desarrollo propio. Y desde esa perspectiva yo doy la bienvenida a la región más pujante y desarrollada de Chile, que está desarrollando la apasionante aventura de construir un modelo de desarrollo propio. Ese modelo de desarrollo yo le he llamado el modelo de desarrollo del desierto de Atacama, ya lo caracterizaré en su momento. Pero en términos generales, ¿de qué se trata? Se trata de una formulación y caracterización de un modelo de desarrollo que desde el aprovechamiento de sus ventajas competitivas y comparativas en función de commodities, busca su diversificación económica que asegure la sustentabilidad de su desarrollo con un encadenamiento productivo que tiene características muy particulares, porque siempre en Chile se miraba el encadenamiento hacia adelante y lo que ha resultado es que en realidad lo más rentable, lo más exitoso que tiene Chile no es el encadenamiento hacia adelante. Casi no hacemos nada con el cobre, excepto un par de artesanías. Es el encadenamiento hacia atrás. Es la ingeniería reversa o inversa la que está dando los mejores resultados en el país. Ese es un primer concepto que quiero dejar dando vuelta en esta reflexión. Un segundo concepto, que tampoco lo voy a discutir, simplemente constato un hecho. Ha emergido una nueva sociedad, es una sociedad que se ha definido de muchas maneras por los filósofos contemporáneos, pero quizás la que más cristaliza el resumen o la síntesis es que es una sociedad de la información y del conocimiento. ¿Y por qué? Porque hay información en abundancia y porque el conocimiento es la nueva forma de generar riqueza en el país. ¿Cuáles son los requerimientos de este modelo? En mi opinión son tres. Lo primero es que requiere dispersión del poder. Desde esa perspectiva me pregunto, ¿hemos avanzado durante el regreso a la democracia hasta hoy? No hemos avanzado ni un centímetro, más bien hemos retrocedido. El país está más centralizado que nunca, las decisiones son más centralistas que nunca. No hemos avanzado ni siquiera en democratizar los gobiernos regionales. El único avance de cierta significación tiene que ver con la elección que acaba de pasar, que es la elección municipal, donde efectivamente se da un sistema que permite la expresión de un poder ciudadano con cierta autonomía, al distinguir la proporcionalidad, al romper el sistema binominal. Dispersión del poder entonces que en mi opinión no es tal. Lo segundo que requiere es un carácter distribuido. Yo siento que se está dando efectivamente ese carácter distribuido. El conocimiento está disponible en distintos lugares, hay emprendimientos e iniciativas relevantes, está distribuido en nuestro territorio los impulsos de desarrollo en forma muy generosa y es más, la pregunta que nos hacemos es cómo vamos a responder en los próximos 10 años cuando dupliquemos nuestra población, cuando dupliquemos nuestras capacidades productivas, cuando tengamos el doble de generación de toneladas de cobre. El tercer elemento clave para mí tiene que ver con el enfoque colaborativo dentro de este concepto de sociedad. Y yo creo que este enfoque colaborativo es extremadamente embrionario, es extremadamente primario, es extremadamente básico. Y este, en mi opinión, es el problema básico y fundamental que tiene el país. Ya haré algún alcance más detallado sobre eso. Entro ahora a la visión de los problemas estructurales. Me pregunto, ¿existe en Chile visión prospectiva? Yo diría que en este área el sistema chileno también es regresivo. Desde la década del 60, cuando Eduardo Frei Montalva crea la Oficina de Planificación Nacional, hasta el día de hoy, en que el Mideplan se ha transformado en un Ministerio de Asistencia Social, ha habido un proceso regresivo tremendamente dañino para la visión prospectiva de nuestro país.
Chile prácticamente ha renunciado a la visión prospectiva. No hay un solo espacio, no hay un solo centro en la institucionalidad chilena donde se esté haciendo visión prospectiva. Y yo creo que hay un proceso regresivo gravísimo. Gravísimo. Segunda pregunta que me hago. ¿Hay en Chile planificación estratégica? La respuesta se descuelga sola respecto de la primera reflexión. Si no hay un centro de visión prospectiva, mal podría haber un centro de planificación estratégica. Algunos justifican esto diciendo, no señor, lo que era el ODEPLAN, que pasó a ser Mideplan y que hoy día es un ministerio social, migró y se fue a se llama Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y yo lo que digo es que eso es completamente falso. En el ministerio, con suerte, pueden atender la contingencia diaria, como lo hemos podido comprobar. Con suerte. Así que visión prospectiva, no hay por dónde. No existe, en mi opinión, una visión prospectiva. Y tampoco hay mucho incentivo para tenerlo cuando los gobiernos que hemos definido son de 4 años. Y como ustedes han podido comprobar, todavía no empieza el gobierno cuando ya están empezando a pegarse los codazos para los próximos candidatos presidenciales y ya a mitad de periodo, como ustedes lo pudieron comprobar, 2 de los principales ministros ya estaban en competencia y hoy día son candidatos efectivamente. Así que yo veo problemas estructurales serios desde esa perspectiva. Ahora, pasando a algo en la misma lógica, pero algo más terrenal. Veamos algunos problemas. Hemos tenido un gran desarrollo demográfico y un gran desarrollo urbanístico. Hay respuestas, si no las hay en el nivel nacional, ¿hay respuestas en el ámbito regional? ¿Hay planificación estratégica? ¿Hay visión prospectiva en el ámbito regional? ¿Es posible que alguien diga, sí, aquí está, esta es la planificación estratégica? Hay un libro sobre planificación estratégica. Bueno, si lo hay, preguntémonos respecto de temas concretos. Por ejemplo, respecto del problema de la gran ciudad, es decir, el desarrollo urbanístico, el crecimiento urbanístico, la demanda sobre infraestructura, la demanda sobre servicios, ¿hay respuestas adecuadas en nuestra región? ¿Tenemos tránsito más expedito, más despejado o estamos más congestionados? ¿Hay más acceso a áreas de recreación y esparcimiento o estamos más constreñidos? Hay allí entonces temas que a mí me parecen muy interesantes de considerar. Una segunda pregunta en la misma perspectiva. Mire, si tenemos problemas de crecimiento en la ciudad y desarrollo urbano, la pregunta lógica es, ¿tenemos un sistema de transporte público que efectivamente dé respuesta a nuestras problemáticas? Ustedes ya se habrán respondido a esa pregunta, ¿no? La vivimos todos los días. ¿Hay gestión territorial? Sí, con las patas, por no decir otra cosa. Porque hacer crecer esta ciudad como se está haciendo crecer es francamente un disparate cuando uno ve que el centro tiene una densidad de uso de su terreno que es francamente un absurdo. En fin, no voy a entrar en detalle. Paso a una pregunta adicional. ¿El sistema de ciencia, tecnología y desarrollo tiene fortalezas? Yo diría que tenemos un sistema que a pesar de todo, efectivamente tiene una tendencia a la dispersión. Estamos inaugurando recién algo relativo a eso. Tiene alguna fortaleza en eso. Tiene en todo caso un escaso poder político. Es más, son muy pocos los espacios universitarios donde un político se sienta a reflexionar y donde además es escuchado. O sea, prácticamente no hay ese diálogo, ese encuentro. Y la tercera pregunta es, ¿hay financiamiento suficiente? Si estamos en el orden del 0,5 del PIB, mientras competimos con otros países que están en el 2 o en el 1,5, claramente estamos muy, pero muy abajo en esta área y tenemos que hacer un desarrollo muy, muy grande todavía en esto. Me hago otra pregunta. ¿Existe una estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación?
Y vuelvo a hacer la reflexión. Es posible que encontremos algunos planteamientos concretos en algunos espacios de la institucionalidad chilena. Yo no lo pongo en duda, efectivamente los hay. Pero me hago preguntas aterrizando los conceptos. ¿Tenemos un marco jurídico que dé respuesta a nuestros desafíos? Yo no sé cuál es la respuesta que encontraron ustedes. Yo creo que no lo hay. Respecto de los esfuerzos en innovación, ¿estamos avanzando? ¿Tenemos sustento? ¿Tenemos sustrato? ¿Hay masa crítica? Sí, yo creo que estamos haciendo esfuerzos serios en esa línea. Tenemos un Consejo Nacional de Innovación y Competitividad que está definiendo criterios, no tiene una institucionalidad que sea sólida, no depende de nadie y depende de todo, se hace lo que se puede en verdad. Pero han surgido cosas muy interesantes. El esfuerzo que está haciendo Chile en formación de capital humano avanzado es un esfuerzo muy relevante. A partir del año próximo empiezan a llegar del orden de los 1.000, 1.200 estudiantes, perdón, ya no son estudiantes, van a llegar doctorados. La pregunta es, y ahí viene la pregunta del millón, cuando lleguen esos 1.200, ¿dónde van a desarrollar sus competencias y capacidades? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Cuál es el marco jurídico que incentiva que la universidad se vincule con la empresa y que la empresa tenga incentivos para abrir laboratorios, para generar espacios para doctorados? Porque los doctorados chilenos están fundamentalmente radicados en la universidad. Prácticamente no hay vasos comunicantes con la empresa. Yo siento que ahí tenemos en esa área alguna debilidad. Pero hay avances significativos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de biotecnología en Chile, casi por la fuerza de los hechos, casi por la inercia, por el potencial que tiene nuestro recurso humano, nuestro capital humano avanzado, está abriéndose paso muy, muy sólidamente en materia de biotecnología. Pero vuelvo a la pregunta, ¿existe una estrategia nacional en ciencia y tecnología? Entonces, podría irme por los detalles y vemos cosas interesantes, pero todos coincidiremos en que cuando uno quiere definir una respuesta a esta pregunta tiene que irse a dos aspectos fundamentales, que son la clave del desarrollo. ¿Hay energía suficiente en Chile? Se dice que vamos a duplicar en los próximos 10 años nuestra demanda de megawatt. Respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tenemos energía suficiente hoy? Porque si hay una estrategia, debiera haber una respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos la matriz energética más cara, más ineficiente y más contaminante, una de las peores del mundo. Y se ve en el corto plazo una perspectiva, hay todavía anclajes de poder muy fuertes en torno, yo diría que las mayores instancias de poder están vinculadas precisamente a la energía. Entonces la respuesta no es muy auspiciosa, no es muy halagüeña en materia de energía. Y el otro elemento clave tiene que ver con el agua. ¿Cuál es nuestra situación de agua? Tenemos hoy día disponibilidad de recursos hídricos, particularmente en nuestra industria minera, por la vía de la innovación. Y efectivamente tenemos una oferta. La minería debe consumir, en mi opinión, unos 5.000 o 6.000 litros por segundo, hoy día, de agua que saca del curso superior o de las cuencas superiores. Y yo creo que en los próximos 4 o 5 años nosotros vamos a estar en condiciones de producir 4.000 litros por segundo sacados del mar, y si es que no sacamos 5.000. Y todo parece indicar que vamos a tener buenas respuestas en esa línea. Lo importante es que, por supuesto, tenga un precio que sea competitivo, y yo creo que en esa línea vamos a tener respuestas competitivas. En relación a lo anterior, si tenemos una matriz energética compleja, ¿estamos incorporando la energía renovable no convencional? Ha sido un parto de los montes poder introducir la energía renovable no convencional, precisamente por los anclajes de poder. Yo tengo la opinión y le dije, y entre paréntesis doy detalles. Por ejemplo, hay respuesta. El gobierno ha dicho vamos a hacer la carretera energética, ¿verdad?
Y yo lo que le digo, yo soy miembro de esa comisión, al ministro, muy bien ministro, usted lo que está haciendo es despejar para que siga la hidro y la termo generando y manejando el poder y teniendo el monopolio y generando precios a su antojo. Usted necesita mi voto, ¿verdad? Sí, necesito su voto. Muy bien, yo necesito espacio para las energías renovables no convencionales. Si quiere mi voto, usted tiene que dar facilidades para el desarrollo de la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, que son las que yo tengo en abundancia en mi región. Mientras yo no tenga esa respuesta, señor ministro, usted no va a tener mi voto. Es penca la situación, es desagradable, porque esto debiera surgir fruto de esa visión prospectiva, de esa planificación estratégica. No, surge fruto de la transacción, y lo llamo elegantemente porque lo que estoy ejerciendo en realidad es un chantaje, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay que hacer. No hay otra forma de enfrentar. Y para eso hay que tener, además, el coraje de hacer lo que hice. Señores partidos políticos, me voy. ¿Y por qué? Porque efectivamente usted tiene razón. No estoy dispuesto a obedecer sus órdenes políticas. Me debo a mi región, y si usted no da respuestas a mi región, yo no tengo nada que hacer en su partido. Y fue lo que justificó mi partida. Entonces, ustedes ven que se dan una serie de elementos. ¿Y hacia dónde apuntan? Hacia que las regiones deben tener mayor autonomía al momento de decidir y no podemos seguir eligiendo personas que viven en Santiago, respiren en Santiago y hacen toda su vida en Santiago. Necesitamos gente que tenga fuertes anclajes en la región, que viva en la región, que compre en la región, que eduque a sus hijos en la región. El medio ambiente, rápidamente. Hemos avanzado significativamente, pero seguimos teniendo un pasivo ambiental muy, muy serio. Sustentabilidad del desarrollo minero. Tenemos un tremendo proyecto de desarrollo de sustentabilidad. Me detengo en esta parte. Capital humano. Yo quiero hacer aquí también una reflexión que ya la introduje cuando dije ¿y dónde los vamos a poner? Pero me quiero preguntar, ¿tenemos cantidad y tenemos calidad? Cantidad no tenemos, pero la vamos a tener. Están saliendo del orden de los 1000 jóvenes a formarse como doctores. O sea, en 4 años vamos a tener un contingente que va a estar regresando en forma muy importante. Ya empiezan a regresar los primeros el próximo año. ¿Tienen calidad? En mi opinión, nosotros tenemos gente de calidad mundial. No tenemos nada que envidiarle a ningún país. Es más, creo que en ciertas áreas somos mucho mejores que cualquier país. Me hago entonces una pregunta desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva del capital humano y la gestión del conocimiento. ¿Y tienen competencias duras adecuadas? Sí, tienen competencias duras adecuadas. ¿Y tienen competencias blandas adecuadas? Y ahí yo creo que tenemos una tremenda dificultad. Tenemos competencias blandas, muy embrionarias. Chile tiene un problema sustantivo, en mi opinión, en esta área. ¿Y por qué es relevante? Porque recién mencioné yo, y lo dije, la estructura del desarrollo hoy día tiene un carácter disperso, tiene un carácter distribuido y tiene un enfoque colaborativo. Colaborativo, o sea, lo que dice Castel, la sociedad de redes. No podemos actuar como nodos aislados, sino que tenemos que ser parte de una red. Y yo creo que ahí tenemos serias dificultades. Las competencias blandas es donde tenemos las mayores dificultades. Me hago una reflexión en el plano estructural. Vuelvo al plano estructural. Si alguien me preguntara, usted como político, usted como hombre de Estado, usted como un hombre que ha estado en la función pública durante tantos años, ¿cuál cree que es el talón de Aquiles del modelo de desarrollo? ¿Cuál es el punto más débil del modelo de desarrollo chileno? Yo paradojalmente no encuentro que exista debilidad en el marco de las competencias duras, sino en el marco de las competencias blandas. ¿Cuál es el problema de Chile? Todos los estudios de opinión de los últimos 15 años están demostrando que Chile en sus niveles de desconfianza ha llegado a niveles francamente inhumanos. El que ustedes vean la ciudad con verdaderas fortalezas, segregada, segmentada, viviendo en la desconfianza, el que las mujeres no se atrevan a ir al centro de la ciudad, el que se hayan desplazado hacia el mall, porque allí sí que hay seguridad,
la gente está viviendo en la desconfianza. Yo cuando era niño me decían, usted se pierde y usted se va corriendo a tomarle la mano a un carabinero. Ahora le dice, arranque. Entonces tenemos serias dificultades en el ámbito de lo que se llama la subjetividad o el clima psicosocial o lo que en la lógica de Amartya Sen, premio Nobel, que caracterizó el desarrollo humano, se denomina capital social. Ahora en materia de gestión del conocimiento, la pregunta que yo me hago es, ¿hay buena productividad? Yo creo que las cifras me indican que hay muy buena productividad de material en el ámbito de la gestión del conocimiento, particularmente en materia de know-how. Pero ¿hay un sistema que sea funcional? Yo creo que no. ¿Y por qué? Porque me hago la pregunta siguiente. ¿Hemos estudiado cómo funcionan las redes de inteligencia en Chile? ¿Sabemos cómo funcionan? Sabemos, por ejemplo, tenemos a Ricardo Machoni, uno de las lumbreras de nuestro país. ¿Sabemos cómo piensa? ¿Sabemos con quién conversa? ¿Sabemos por dónde se mueve? ¿Sabemos dónde se reúne? ¿Cuáles son sus vínculos? ¿Cómo funciona su red internacional? Por caracterizarlo de una manera, esto que se denominan las redes de inteligencia. En Chile no tenemos ni una sospecha respecto de cómo abordar esta temática. Y los países desarrollados están haciendo esa tarea. Están haciendo un desarrollo en materia de redes de inteligencia para poder avanzar en esa línea. Ahora, respecto del sistema nacional, investigación, transferencia tecnológica y patentamiento. En materia de investigación ya lo dije, yo creo que los indicadores muestran que tenemos buenos resultados de productividad. ¿Pero hay transferencia tecnológica? Yo creo que no la hay. Y en materia de patentamiento, es más bien por excepción. No es una cuestión que sea de común ocurrencia. Incentivos adecuados, en mi opinión, el incentivo de publicación en revistas indexadas se está transformando en un talón de Aquiles para nuestra institucionalidad. ¿Y por qué? Bueno, porque esto se mide ¿cómo? Se mide en función de las referencias bibliográficas. Nosotros tenemos excelentes resultados en materia de referencias bibliográficas, pero si esto no tiene correlato en patentamiento y no tiene correlato en transferencia tecnológica, la pregunta es, ¿qué sentido tiene entonces tener los resultados que tenemos en materia de publicación en revistas indexadas? Ahí hay un tema que a mí me parece interesante. La segunda cosa que me pregunto, ¿los pares evaluadores en el sistema de gestión del conocimiento están funcionando adecuadamente? Yo tengo dudas respecto de eso. Tengo dudas. Tengo las mismas dudas que declaré hace 5 meses atrás respecto de los pares evaluadores que se observaba en el Consejo de Acreditación y que hoy día hemos terminado en un escándalo vergonzoso, corrupción total, tráfico de influencia de la manera más inhumana, más descriteriada. Respecto de clima psicosocial, gestión del conocimiento, capital humano, avanzo en otra línea que yo he definido contagio memético. Meme, ideas, emociones. Hoy día está muy claro que la racionalidad es una parte de la lógica de la neurolingüística y que tiene que ir acompañada del entendimiento de la emoción y del sentimiento. La emoción como un acto del vivir, el sentimiento como un acto del sentir. No sé, por ejemplo, cuando yo converso con la industria minera, ellos me dicen, nosotros producimos cobre. Y ellos están convencidos que producen cobre. Y yo le digo, muy interesante su reflexión, porque fíjese que yo lo que veo es que usted genera problemas. A mí me genera problemas. Pero a otras personas les genera bienestar. Están contentos. Otra gente se siente satisfecha porque generan $30.000 per cápita o más.
Entonces, depende de la emoción que generen. Para algunos generan una emoción, para otros generan otra. Entonces, esto del contagio memético a mí me parece muy relevante porque lo que yo estoy observando es que está emergiendo un proceso de cambio cultural y de contagio cultural. Yo diría que hoy día, en nuestra región, el intangible más valioso tiene que ver precisamente con este cambio cultural. Tiene que ver con el compromiso con la excelencia, tiene que ver con un cambio cultural de la buena vecindad en el ámbito de la relación de la industria con la sociedad. Mis conversaciones, por ejemplo, con la BHP Billiton. Yo les decía, yo siento desprecio cuando paso frente a un campo deportivo tan hermoso como el que ustedes tienen al frente. Me genera mucha rabia. Me molesta ver que ustedes juegan en campos sintéticos, iluminados, con preciosas instalaciones, mientras los niños de una región juegan arriba de las piedras. Entonces, ¿por qué digo cambio memético, cambio cultural? Porque una cosa es ir al choque, una cosa es ir a la confrontación, una cosa es ir a la descalificación y otra cosa es ir al diálogo a través de la racionalidad, la emoción, el sentimiento. Ahí hay un ejemplo concreto que yo podría haberme agotado en la reivindicación y en la pelea. Fui a conversar, fui a dialogar. Hoy día tenemos en Las Almejas, en la cancha Arauco y hubo un proceso de generación de contagio memético. Ideas y emociones son capaces de generar transformaciones culturales muy relevantes. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Por eso que decía estructuralmente yo veo ciertas dificultades y veo grandes carencias en materia de competencias blandas en esta línea. Otro aspecto de este enfoque estructural. Hemos enfatizado el tema del encadenamiento productivo, la lógica del clúster. Yo sostengo que el encadenamiento productivo y la lógica del clúster han sido muy relevantes en los últimos 20 años. Pero dado el salto cualitativo que estamos dando, en mi opinión, al empezar a observar que esta región tiene un modelo de desarrollo propio distinto al que tiene el resto del país y que de generadores de commodities hemos pasado a una condición distinta que fue la que definí al comienzo de mi exposición, resulta que hoy día yo veo una tremenda potencialidad en la biotecnología. Y cuando yo veo una exalumna de esta misma, no es exalumna, es funcionaria de esta universidad, la señora Chávez, ¿verdad? Que, ¿fue alumna también? Que ha logrado instalar una un nodo relevante dentro de una red muy trascendente, y yo voy a California y me encuentro con gente hablando de lo que se está haciendo. Y voy a Europa y escucho que se está hablando y hay foco de atención. Pamela Chávez. En fin, lo que quiero decir es que el encadenamiento productivo en la lógica de un modelo de desarrollo de enclave minero creo que está absolutamente desfasado. Y yo les invito a pensar en un modelo de desarrollo distinto, con encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Y especialmente, repito, en encadenamientos hacia atrás. Si alguien me dice, ¿por qué no caracteriza en 2 palabras este modelo? Lo puedo caracterizar. En materia energética, lo más relevante es lo que ha pasado hace 3-4 meses atrás en Coyahuasi, donde 20 megas de energía surgen del sol. O el día de ayer, cuando se echa a andar en Esperanza, otra instalación de las mismas características. Y eso es funcional a lo que le decía, la relación transaccional o de chantaje que uno tiene que hacer como parlamentario regional respecto del poder central. Generen las condiciones. Y si generan las condiciones, nos vamos a desarrollar en esa línea. En energía, entonces, ya tenemos algunas señales claras de quemadores de... ¿Cómo se llamaba esa planta que quemábamos hace 40 años atrás?
la yareta. De quemadores de yareta y de contaminadores por hidrocarburos, hemos pasado hoy día a ser la región líder en materia de energías renovables no convencionales. Y tenemos la obligación de constituirnos en competidores mundiales en esa línea. Tenemos las más altas radiaciones del mundo. En materia de energía, tenemos además la potencialidad del viento y de los campos geotérmicos. Campos geotérmicos que tienen ley hace 4 años y no hemos avanzado nada. En materia de biotecnología, ya di el ejemplo. En materia de agua, hemos empezado a lixiviar con agua de mar y hemos empezado a reemplazar el consumo de agua en la ciudad con agua que surge de las plantas desaladoras. Miren el cambio cultural que se está dando en materia de relaciones de género. Durante toda la historia de nuestra república, las mujeres no podían entrar a las minas. Y hoy día las industrias están buscando, casi antes de titularse, a las mujeres. Hoy día el gran boom es la calificación, la construcción de capital humano en la mujer para conducir los camiones. ¿Y esto es por qué? ¿Porque son generosos? ¿Es porque quieren hacer equidad de género? No, es porque la mujer ha demostrado tener mejor capacidad psicomotriz, ser más cuidadosa, tener menos desgaste en esos camiones al final del año, tener menos panas al final del año. En definitiva, son funcionales al modelo. Pero en esta lógica de encadenamiento hacia atrás, quizás el ejemplo más hermoso que nos han dado unos vecinos nuestros, la familia Medel. Un hombre que empezó a construir estructuras, ¿verdad? Porque era un gran soldador. Y que luego tuvo una maestranza. Y sus hijos se educaron y aprendieron el inglés. Y empezaron a darse cuenta de las tremendas potencialidades que habían. Y finalmente la familia Medel hoy día construye tolvas para camiones mineros, ha hecho sus instalaciones en Australia y compite a nivel mundial. Vecinos nuestros que vislumbraron que el encadenamiento no estaba en avanzar hacia adelante, sino que estaba en hacer encadenamientos hacia atrás. Entonces, con esto lo que yo observo es que, por un lado, están los problemas estructurales y las oportunidades que el modelo también genera, y por otro, están los desafíos de construir un modelo propio del desarrollo en el desierto de Atacama, que rompe el concepto de minería de enclave y se transforma en un sistema de commodities como gatillantes para procesos productivos de mayor complejidad con capital humano avanzado y que genera riqueza en función del conocimiento que es capaz de administrar. Esos son los dos elementos claves que yo observo. Y concluyo señalando que de gratis, como lo dije al comienzo, concedo el punto en el sentido de que Chile requiere urgentemente un Ministerio de Ciencia y Tecnología y un Consejo que sea lo más amplio, lo más plural y del más alto nivel técnico que permita definir visiones prospectivas y planificación estratégica. A modo de corolario de mi presentación, de mi reflexión en torno a esta materia, 1. Debe haber un adecuado equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. El gran problema en Chile es que el mercado ha hegemonizado durante ya más de 2 décadas, 3 décadas, decisiones en las que el Estado ha quedado paulatinamente al margen y en el que la sociedad civil no ha tomado el rol que le corresponde. El ejemplo que puedo traer a colación es lo que ha pasado en un bien
público, un bien social, como es la educación, que por la vía de los hechos se ha transformado en un producto de mercado sin sanción ciudadana y sin que nunca se le quiera preguntar a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer. Y se mira como un anatema el que se plantee a alguien siquiera la lógica de educación como un bien público en el que el Estado tiene un rol insustituible. Y algunos dan como verdad casi revelada el que el mercado es el que asigna los recursos adecuadamente en esa línea. Entonces ahí uno ve la necesidad de un espacio de reflexión y de pensamiento. Y aprovecho de decir que cada vez que yo estoy en el CONICYT, cada vez que estoy en la Comisión de Educación, cada vez que trabajo en la Comisión de Futuro, dejo categóricamente clara mi posición. Yo, cuando hablo de ciencia, tecnología e innovación y competitividad, no estoy hablando de ciencias duras. Como ya lo he dicho por tercera vez a lo largo de esta exposición, siempre he sostenido que el gran déficit, y repito, el talón de Aquiles de nuestro país, es que tiene una tremenda debilidad en materia de competencias blandas. Las ciencias sociales están relegadas a un plano de minusvalía y se han transformado en una instancia marginal en el proceso reflexivo. Y como señalé también, y repito, el gran problema es la subjetividad en Chile, el clima psicosocial, la percepción ciudadana, que no tiene mayor atención y que me parece a mí debiera ser atendida con mayor énfasis. Y finalmente, el enfoque de visión prospectiva y planificación estratégica que a mí me parecen muy relevantes al momento de impulsar progreso y desarrollo. Dejo hasta ahí mi presentación y si hay tiempo, no sé si tendré tiempo para poder conversar en un par de minutos.